Buenos días, profesor César Manuel de Cerril Estrada. El día de hoy yo, el alumno Ángel Chávez Alejandro de segundo grado grupo 5, estaré utilizando un simulador de calorimetría, más específicamente del subtema de la termodinámica, el cual es este que observamos por acá. Pero para empezar, ¿qué es la termodinámica? La Universidad Politécnica de Barcelona define la termodinámica como la rama de la física que estudia la transformación de la energía a nivel macroscópico entre los distintos cuerpos mediante el trabajo. Bueno, ahorita que vean cómo funciona el simulador va a ser mucho más simple de entender. Bueno, aquí dice detalles de la actividad. Este objeto no es para autoaprendizaje, sino para el trabajo en clase con el profesor o profesora. Instrucciones. Y aquí es el objetivo al que quiero llegar yo, que el cual es practicar con el calorímetro y calcular el calor específico de las sustancias desconocidas. Ajá, las sustancias desconocidas. En este caso son sustancias A, B, C, D, E y F. En este caso, nosotros vamos a trabajar con la sustancia C, que es esta de acá. Bueno, aquí tenemos las variables, las cuales son masa y temperatura, tanto de la sustancia desconocida como del agua. También tenemos el calor específico del agua líquida, que es de 4180 joules sobre kilogramo Kelvin. Este, bueno, entonces, sustancia C, la masa, en este caso la vamos a aumentar hasta el máximo, 120, modificamos las variables, temperatura de igual manera, 220 grados Celsius, la masa del agua se va a quedar en lo mínimo y le daremos la masa, al igual que la temperatura, se va a quedar en 30 y 20 grados Celsius y pues le damos en comenzar, entonces va a empezar a salir aquí una gráfica sobre la temperatura del agua, en la cual vemos que va aumentando la temperatura gracias a la transferencia del calor y va a llegar a un punto en el que la gráfica va a seguir en línea recta. Eso significa que habrá alcanzado el equilibrio térmico. En este caso, el equilibrio térmico se alcanzó a los 73.84 grados Celsius. ¿Qué es el equilibrio térmico? Es cuando las variables, tanto de la sustancia como la del agua, no tienen alguna diferencia en cuanto a temperatura, es decir, sus temperaturas logran estar o sea, logran estar estables, por decirlo de algún modo. Y bueno, en este caso, aquí dice que calculemos el valor específico de la sustancia C, que es la que seleccionamos, en joules sobre grados por Kelvin. Entonces, bueno, volvemos aquí a la gráfica y en este caso yo ya lo tengo aquí resuelto. Espero se alcance a apreciar. Supongo que sí. Es esto de acá. Queda así más o menos. Y bueno, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Básicamente aquí yo señalé lo que viene siendo el calor específico del agua en esta parte de acá. Después de eso calculé el cambio de temperatura entre el metal y el agua, lo cual es la temperatura final restada a la temperatura inicial, puede dar un valor negativo, la mayoría de las veces da un valor negativo, ya que normalmente la temperatura aumenta y la temperatura inicial normalmente al ser un poco eh, menor, por obvias razones, al ser la temperatura, bueno, ¿cómo le explico? Bueno, en el caso de el metal, la temperatura con la que iniciamos, que era 220 grados Celsius, es mayor y al alcanzar el equilibrio térmico de 73.84 grados Celsius, a restárselo va a salir un número negativo, ya que vamos a tener que restar la temperatura inicial, que es 220 grados, a 73.84 grados igualmente, y entonces va a salir un número negativo. En este caso nos dio como resultado menos 146.16 grados Celsius. Lo del agua va a ser lo contrario, porque al alcanzar el equilibrio térmico en la temperatura final del agua va a ser mayor a la temperatura inicial de la misma, entonces va a salir un resultado de 63.84 grados Celsius. Ah, luego calculamos el calor absorbido por el agua, lo cual es la masa del agua por el calor específico del agua, por el cambio de temperatura del agua, es esto de acá, nos dio como resultado 80.055.33 joules, es esto de acá, es el número 2.
Eso de ahí. Luego, como tercer paso, el calor perdido, bueno, tenemos que comprender que el calor perdido de metal es igual al calor perdido, es igual al calor ganado del agua, pero en negativo. Es decir, el calor que perdió el metal es menos 80.055.33 joules, tal y como fue lo que ganó el agua, pero en negativo. Y eso se debe a la ley de la conservación de la energía. Luego tenemos que calcular el calor específico, la cual es la fórmula del calor específico del metal, es esta de acá, bueno, del objeto mejor dicho, esto de acá, así, y como resultado nos da que el calor específico es 4.564.366 joules, el calor específico de la sustancia C, y pues eso sería todo. Como conclusión podemos decir que el objetivo del simulador como tal era calcular el calor específico, entonces en este caso fueron 4.564.366 joules en el caso de la sustancia, y el equilibrio térmico se alcanzó a los 73.84 grados Celsius. Muchas gracias.